una responsabilidad con Dios, con su palabra, con su iglesia. Cuando la unción del Espíritu Santo está sobre uno, se va la debilidad. Dice el Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Es decir, que la unción del aceite fresco te da las fuerzas del búfalo. Y en Samuel capítulo 10, ahí dice Samuel: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Es decir, te va a cambiar la vida. La gente dirá: pero ese no era fulano de tal. Ya no es el mismo. Era fulana, ya no es la misma. Pero ese no era el enojón, la enojona, no, ya no es más el enojón, la enojona. Pero ese no era el borrachito, no es más el borracho. Es decir, te cambia en otra persona. Nos frota. Es decir, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, sobre nosotros, nos cubre, nos arropa con sus características, con sus cualidades, con sus virtudes. Nos da de su personalidad y de su carácter. Se predica, no mucho, pero se predica que Cristo viene. Dicen las profecías que el tiempo está cumplido. Y la iglesia como si nada. Cristo viene, sí, Cristo viene. Las profecías están cumpliendo, están cumpliendo. Pero nos olvidamos que Cristo viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. No viene por una iglesia mundana, religiosa, enana. Él viene por una iglesia poderosa, sin mancha, sin arruga, por una iglesia ungida, llena de su poder. Por eso el Señor dijo: recibiréis poder, y cuando yo venga sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Ahora, la unción no cae en vasos sucios. La unción no puede llenar lo que está lleno. La unción cae sobre vasos vacíos, vasos limpios, purificados por la sangre del Cordero de Dios. Ahí viene el poder. Porque es muy fácil: dame el poder, Señor. Y dice: Señor, no te puedo dar ese poder. Además, ni te oye el Señor, porque Él es santo. Si tú no vives una vida de santidad. Cuando los apóstoles recibieron el poder de Dios en Pentecostés, fueron hombres de Dios, hombres de impacto, hombres de solidez espiritual. Igual manera, usted y yo necesitamos el Espíritu Santo para ser hombres y mujeres de impacto, de solidez espiritual, para poder llevar adelante su obra. A veces pensamos que es para la iglesia. Cuando se eligieron los primeros diáconos de la iglesia, en el libro de los Hechos capítulo 6, no eran cualquiera. Eran para servir las mesas, limpiar las mesas, poner los platos. Dice: busquen entre vosotros hombres llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. 3 cualidades. ¿Y por qué? Porque la persona que limpia, que sirve, que ayuda, puede contaminar en vez de bendecir. Entonces tiene que estar limpia, de buen testimonio. ¿Se imagina que en la calle usted tiene una vida y en la iglesia otra, y viene la gente y dice: mira el ujier de la puerta, mira el que da los anuncios, mira el que está en la alabanza, mira el que está en la danza, mira el que está acá, mira el que está allá? Y yo lo conozco, o yo la conozco.
viviendo una doble vida. El adulterio, fornicación, borracheras, mentiras, engaños. Necesitamos el Espíritu Santo para ser de impacto espiritual. Es decir, el Espíritu Santo no puede venir sobre las personas que están en pecado, en adulterio, en fornicación, en mentira, en egoísmo, en críticas, en chismes, en borracheras, que no quieren arrepentirse. Hoy en día hay iglesias que reciben al adúltero, al fornicario, con tal de llenarlas, que venga quien venga. No. Sí, todos son bienvenidos, pero tienen que cambiar. Se ha perdido el respeto por el púlpito, por el atrio del Señor. No puede ir el poder del Espíritu Santo sobre personas que no viven una vida santa, que no viven una vida apartada para Dios, que no viven oración y ayuno. Pero cuando la iglesia se arrepiente de su pecado, cuando la iglesia deja la murmuración, la división, el chisme, la fornicación, el adulterio, el orgullo, la mentira, es cuando entonces se comenzará a ver el poder de Dios. Como dije antes, Dios derrama su poder en vasos limpios. Y cuando lo veremos en medio nuestro, comenzaremos a ver milagros, maravillas. Aleluya. Y comenzará el Espíritu Santo a derramarse sobre toda carne. Sobre los jóvenes, sobre los adultos, los ancianos, los niños. Es decir, sobre toda la iglesia. Porque una iglesia sin el poder del Espíritu Santo es una iglesia vacía. Es como un carro que se le está acabando la gasolina. Avanza a los tirones. Una iglesia sin poder es como una lámpara que está por apagarse, que en vez de alumbrar la sombra. Es como un río que se está secando y solo hay un hilito de agua. Un creyente sin el Espíritu Santo es un creyente que vive cansado, aburrido, criticando todo, amargado, todo le molesta, nunca se goza, está sin fuerza, sin aliento, no hay brillo en su vida, no hay energía. Y olvídese que lee la Biblia, ora, ayuna, y mucho menos quiere venir y servir al Señor. Un creyente sin el Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, no quiere cantar, alabar, no quiere orar, no quiere venir a la iglesia, no quiere congregarse, no levanta las manos, la adoración le da vergüenza. Es alguien que cuando está con sus amistades es una persona diferente a como cuando está en la iglesia. Y vive temerosa. El temor controla su vida. Y usa la filosofía. Yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, yo no dejo hacer su vida con la mía. No importa lo que digan, no importa lo que hablen, no importa lo que hagan, allá ellos y yo acá. Cuando nosotros tenemos la responsabilidad de decirles lo que Dios dice en su palabra, en relación a la conducta, a la moral, a la práctica de algunas cosas que se realizan. Y cuando alguien está en temor, no camina de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene un doble ánimo. Está en un lado y quiere estar en el otro. Y esa persona se asusta cuando ve un avivamiento. Se asusta cuando comienza a oír que se hablan lenguas. Se asusta cuando ve que el pueblo de Dios lanza gritos de júbilo, danza para manifestar el gozo del Señor. Y comienza a criticar. Porque si no tiene la unción le cuesta entender los dones espirituales.
Y cuando un profeta de Dios lanza una palabra, cuando los jóvenes empiezan a levantarse, cuando los hermanos empiezan a dedicar su vida a la oración, y ven que quieren pasar mucho tiempo en la casa de oración, comienza la crítica, comienza la oposición. Porque no hay unción. Y cuando no hay unción, tenemos más oído dispuesto a la carne, a la familia, a los amigos, que a lo que dice esta palabra de Dios. Aquí dice, dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero es que yo no puedo ir todos los días a la iglesia. Es que yo no puedo estar todo el tiempo en la iglesia. Este cuerpito necesita descanso. Necesita compartir con la familia. Necesita cuidar los intereses materiales. Y si me sobra tiempo, a mí le doy algo al Señor. Un creyente sin el poder del Espíritu Santo es un creyente carnal. Y no estoy diciendo que es mala persona. Y no quiero decir que es un pecador. Sino lo que digo que es un creyente sin experiencia espiritual con Dios. Porque solo piensa en las cosas de la carne, vive en la carne y no en el Espíritu. Y a Dios lo usa como tarjeta de presentación. Oh, sí, yo creo en Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Eso es Santiago. Necesitamos el dunamis de Dios para poder someter esta carne. Porque es la unción de Dios la que nos da la habilidad y la gracia para hacer sus cosas. Por ejemplo, un cantante puede cantar bien, pero con la unción cantará maravillosamente bien. Una dancera puede danzar bien porque sabe danzar, pero con la unción danzará maravillosamente bien. Alguien que toca un instrumento de la misma manera puede ser un gran músico, pero la unción hará la gran diferencia. Que usted oirá esa canción, oirá esa música, verá esa danza y usted sentirá la presencia de Dios. Una persona puede tener una exposición magnífica, una verbología tremenda, pero sin la unción no tiene nada. La unción es lo que va a hacer la diferencia. Pablo decía, allá en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, oídos, no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Yo oro a Dios que esa sea mi realidad y sea la realidad de ustedes. Porque estar sin la unción del Espíritu Santo es como una lámpara sin bombillo. ¿De qué sirve? Nos hace falta esos valientes que se levanten, que se atrevan a creer lo que la palabra de Dios dice. Porque sabe usted que muchos oyen a Dios, pero pocos son los que creen lo que Dios habla. Y se ve porque oyen y no hacen. Se vuelven oidores olvidadizos, como dice Santiago.
Y la palabra no es para oírla solamente, sino para guardarla y hacerla para que todo nos vaya bien. Es decir, como iglesia tenemos que volver al modelo de la iglesia primitiva.